Este libro de Génesis es muy impactante porque nos habla acerca del origen de todas las cosas. Y veíamos hace 15 días, que nuestro hermano Juan Pablo nos predicaba acerca de Génesis capítulo 3, los primeros 13 versículos. Veíamos un poco de lo que son las artimañas de Satanás. Vemos la forma como Satanás opera. Lo primero que él hizo cuando estaba interactuando ahí con Eva fue sembrar dudas sobre la palabra de Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás toma la palabra de Dios y le coloca signos de interrogación. Hace que las personas duden acerca de lo que Dios ha establecido. Si Dios ha dicho, nuestra reacción debería ser amén, porque es Dios quien está hablando. Pero Satanás llega para colocar ahí esa semilla de la duda. Y luego vemos que después de haber sembrado esa duda, le dice puntualmente a Eva que pecar es mejor que obedecer a Dios. Miremos ahí en Génesis 3, verso 4, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Después de sembrar la duda, Satanás, ¿qué hace? Contradice ahora abiertamente lo que dice la palabra de Dios: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, ¿saben que eso es lo que Satanás sigue haciendo hoy en día? Satanás no ha cambiado mucho realmente sus estrategias. Satanás siembra dudas sobre la palabra de Dios. Por eso vivimos en una cultura posmoderna donde mucha gente pone en tela de juicio la verdad. Este miércoles, justamente en la serie que estamos haciendo de los atributos de Dios, los miércoles hablamos de que Dios es verdad. Dios es verdad. La verdad no es algo relativo, no es algo que depende de la perspectiva de cada quien. No, la verdad es Dios. Y la verdad es inmutable. La verdad no cambia. Pero este mundo quiere hacernos creer que la verdad es algo que depende de la perspectiva de la persona. ¿Saben que así funciona? Satanás sigue usando los mismos trucos. Lo vemos muy claramente con todo lo que está pasando hoy en día respecto a la ideología de género. Hay gente que está diciendo: usted es lo que usted se siente que es. Básicamente, él está diciendo a la persona: usted puede definir quién es usted. Usted puede ser su propio Dios, su propio diseñador. Es como si Satanás dijera: con que Dios os ha dicho que varón y hembra los creó. Y una vez empieza a sembrar esa duda, las personas empiezan a preguntarse: pero, Señor, ¿no será eso como muy rígido, como muy cerrado? ¿Y qué pasa con las personas que de pronto pues son varones biológicamente, pero se sienten como mujeres? ¿Será que los estamos excluyendo? Y empieza a sembrar esa duda Satanás para luego abiertamente decirnos: ¿saben qué? No, el diseño de Dios, varón y hembra los creó, es como muy anticuado. Más bien hablemos de una ideología de género donde usted puede ser lo que quiera ser. Donde usted en la mañana es varón, pero si quiere en la tarde es hembra. Porque usted puede tener un género fluido. Y es lo que este mundo nos está enseñando hoy en día. Las mismas artimañas de Satanás. Existe algo que se conoce como la ventana de Overton. Y es la estrategia que Satanás utiliza para que nosotros empecemos a aceptar cada vez más el pecado como algo legítimo. Empieza diciendo: bueno, pues, ¿qué tal si cuestionamos lo que siempre hemos creído? ¿Qué tal si empezamos a mirar otras perspectivas? Y luego que empiezan a mirar otras perspectivas, empiezan a aceptarlas. Y luego que empiezan a aceptarlas, la siguiente generación ya la ve como un derecho. Y ya empiezan a desviarse abiertamente en contra a lo que el Señor ha establecido. Hay muchos ejemplos acerca de eso en nuestra sociedad. Vemos que el mundo y Satanás quiere hacer que las personas estén cada vez más alejadas
de lo que el Señor ha establecido en su palabra, como verás. Pero saben que al final todo lo que Satanás promete no es más que un engaño, no es más que algo que aparenta ser mejor, pero cuando la persona lo prueba, realmente queda completamente vacía e insatisfecha. Y es interesante porque incluso Eva, después de haber pecado, después de que el Señor se les aparece tanto a Adán como a Eva para hacerles preguntas acerca de dónde están, no porque Dios no supiera en qué lugar ellos se encontraban, pero para llevarles a reflexionar y darles la oportunidad también de que ellos se arrepientan. Podemos ver ahí en Gálatas 3, versículo 13, que la mujer entendió que lo que la serpiente le dijo era un engaño. Dice Gálatas 3:13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, la mujer fue consciente, fui engañada. Eso que él me dijo que iba a ser como Dios eran mentiras. Eso de que no moriré también era una falsedad. La relación con Dios se rompió por causa del pecado. Entonces, hermanos, Satanás sigue usando las mismas estrategias. Satanás quiere que usted dude de la palabra de Dios y Satanás quiere mostrarle el pecado como algo mejor que la obediencia a nuestro Dios. Pero vamos a ver que de ahí en adelante empieza lo que yo he titulado una catástrofe universal. De ahí en adelante vamos a ver las consecuencias de creerle más a la voz de la serpiente, a la voz de Satanás, que a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Vamos a mirar Génesis 3 del 14 en adelante y comenzamos con oración. Dice ahí la palabra, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Gracias porque este libro de Génesis nos permite tener un vistazo de lo que fue esa caída, esa tentación que hubo en el jardín del Edén. Padre, ayúdanos a aprender de esos errores que cometieron Adán y Eva y que podamos, Señor, contrarrestar las artimañas de Satanás, siempre estando cimentados en tu palabra. Ayúdanos, Dios, a aferrarnos a la realidad de que tú eres el camino, de que tú eres la verdad y de que tú eres la vida. Y que fuera de ti no hay nada
que pueda llenarnos. Padre, que podamos ser exhortados por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a vivir conforme a ella y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Padre, oramos cada una de estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces en ese contexto en el que vemos que el hombre pecó, y no solamente pecó, sino que se autojustificó, dijo, Señor, la mujer que tú me diste, la mujer dijo, Señor, pues la serpiente que tú creaste, ella me engañó y yo comí. En ese contexto en el que ellos no están reconociendo su maldad, vemos que aparece un mensaje de esperanza. Y eso es algo que realmente me impacta mucho porque nos habla del carácter misericordioso y lleno de gracia de nuestro Dios. El primer punto que vamos a ver en esta mañana es que el Señor les dio esperanza en medio del pecado. Les dio esperanza en medio del pecado. En Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 15, vemos que dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, es interesante que mientras a Adán y a Eva el Señor les hizo preguntas para llevarles a reflexionar en lo que habían hecho, para darles una oportunidad de que ellos confesaran su falta, sus pecados delante de Dios, vemos que a Satanás no. A Satanás inmediatamente el Señor le dice cuál es la paga de su falta. Y hay mucha gente que incluso piensa, ay, pero pobrecito Satanás, ¿no? Dios es como muy duro. Pero ¿por qué a ellos les dio oportunidad? ¿Y por qué no perdona a Satanás? Una vez recuerdo hablando con un joven que me dijo, yo oro al Señor por Satanás, para que Dios tenga misericordia de él. Y uno dice, bueno, realmente orar para que Dios salve a Satanás o tenga misericordia de él es desconocer quién es Satanás. Hermanos, Satanás es la esencia de la maldad. Satanás es la persona peor que ha existido en el universo. Él vivió en un contexto en el que ni siquiera el ser humano había vivido. Él vivió con los ángeles, él era un querubín. Y dice la palabra puntualmente que se encontró en él maldad. Cuando nosotros tenemos una visión muy romántica de quién es Dios, tal vez muy actualizada a estos tiempos modernos, pues caemos muchas veces en ese tipo de falacias. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos al Dios de la Biblia, conozcamos sus atributos, lo que Él hace. Dice la palabra en Salmos capítulo 7, uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Cuando el Señor decide condenar a Satanás es porque eso es lo que justamente merece. Salmos capítulo 7 en el versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mucha gente dice, pero entonces ¿dónde queda el amor? ¿Dónde está la compasión? ¿Saben que el amor implica necesariamente el odio? Me explico. Cuando usted ama la vida, inmediatamente usted debe aborrecer todo aquello que atente contra la vida. Si usted ama la vida, usted no puede amar la vida y amar el aborto al mismo tiempo. No es posible. Usted no puede amar la vida y amar la eutanasia al mismo tiempo. Es una contradicción. Usted no puede amar la vida y amar el sicariato al mismo tiempo. Claro que no. Si usted ama la vida, usted debe aborrecer la eutanasia, el aborto y el sicariato porque atentan contra la vida. De la misma manera, Dios es amor, claro que sí. Pero Dios, como amor que es, tiene que condenar aquello que es una manifestación contraria al amor. Y esa persona o ese ser es Satanás. Satanás es la manifestación misma del mal. El origen de la maldad está en él. Miremos Ezequiel capítulo 28.
Ezequiel capítulo 28, versículos del 14 en adelante, nos describe o nos muestra un poco de quién es este personaje, Satanás. Dice Ezequiel 28, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hermanos, aquí podemos ver que el Señor establece que haya una enemistad entre la mujer y Satanás. Es lo primero que el Señor le dijo. Dice, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando hubo amistad entre la mujer y Satanás fue un desastre. La catástrofe más grande que ha sucedido en la historia del universo fue cuando la mujer y Satanás se juntaron. Por eso el Señor dice, no, va a haber enemistad ahora. No van a tener más ese compañerismo. Ahora yo voy a tener una simiente, que es la simiente de Satanás, y una simiente, que es la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer se va a encargar de atacar y de destruir completamente la influencia de Satanás. Es interesante también notar que para la serpiente, para el animal como tal, el Señor establece que ahora se va a arrastrar, va a andar sobre su pecho, y hay muchas teorías al respecto. Hay gente que piensa que tal vez la serpiente antes de la caída tenía alas, o que más que una serpiente como la conocemos hoy, tal vez sería más semejante a un dragón. Pero realmente, independientemente a la forma que tuviese antes, el hecho es que Dios estableció que la serpiente de ahora en adelante andaría sobre su pecho y polvo comería todos los días de su vida. Eso es una señal de que Satanás está derrotado, de que Satanás no va a lograr su cometido. Por eso cuando nosotros vemos una serpiente, así como cuando vemos el arco iris y podemos recordar ese pacto que Dios hizo de no volver a destruir el mundo con agua, cuando vemos una serpiente podemos recordar, Satanás ya está vencido. Él está comiendo del polvo todos los días de la vida porque el Señor ya lo derrotó. No porque la serpiente sea Satanás, sino porque en ese momento el Señor utilizó o permitió que esta serpiente fuese la que tipificara a la persona de Satanás. Entonces, la humillación de la serpiente al comer polvo debería ser un recordatorio para nosotros de que ya Satanás está derrotado, que no debemos temer, porque al final de la historia Dios se va a encargar. Saben que mucha gente a veces coloca a Dios y a Satanás como si fuesen fuerzas opuestas e iguales. Hay gente que hace cuadros donde está ahí como Dios echando pulso con Satanás y dice, sí, ve, ahí está la lucha del bien y el mal. ¿Saben que así no deberíamos pensar acerca de Satanás? Satanás es una criatura. Dios puede destruir a Satanás con un dedo, si quiere. Dios es infinitamente superior a Satanás. La verdad es infinitamente superior a la mentira. La vida es infinitamente superior a la muerte. Entonces, hermanos, debemos tener claro que Satanás ha sido derrotado, porque Dios así lo ha establecido. En el libro de Miqueas capítulo 7 vemos también algo muy interesante. Miqueas capítulo 7, versículos del 16 al 17. Dice ahí la palabra, las naciones verán
y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Hermanos, tenemos un Dios que es infinitamente superior a Satanás y que ya lo ha condenado. Dice la palabra también en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, justicia y juicio porque Satanás ya ha sido condenado. No hay esperanza para este ser porque su orgullo, su pecado, lo llevó precisamente a rebelarse en contra a Dios. Lo que vemos ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, es lo que se conoce como el protoevangelio. Es la primera mención que tenemos en la Escritura acerca de la esperanza de un Salvador. El Señor está diciendo, esa amistad que hubo entre la mujer y Satanás causó problemas. Ahora yo voy a establecer que va a haber una enemistad entre la serpiente y la mujer y entre su simiente y la simiente suya. Y esa palabra simiente es muy interesante, porque esa palabra simiente viene de semilla. Normalmente simiente hace referencia al hombre, porque el hombre es el que coloca generalmente la semilla para que nazca una nueva vida. Pero en este contexto vemos que se habla de la simiente de la mujer. Y eso nos lleva a un personaje, al único ser, de hecho, en toda la historia humana que nació solo de la simiente de la mujer. Solo hay una persona que ha nacido fruto de un embarazo virginal. Y esa persona se llama Jesucristo. Este pasaje, Génesis capítulo 3, versículo 15, miles de años antes de que Jesús viniera al mundo, ya el Señor les estaba profetizando. Así como esta serpiente causó todo este mal, también yo voy a enviar a uno que va a redimir al pecador, que va a traerles esperanza a pesar de su maldad. En el libro de Gálatas capítulo 4 vemos el cumplimiento como tal de esta profecía. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Nacido de quién? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Increíble eso, hermanos. Desde el principio, desde que el hombre pecó, inmediatamente el Señor prometió un Salvador. Hay esperanza en medio del pecado. Hay esperanza para aquellos que hemos fallado, para aquellos que reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos a alguien que nos rescate. Esta simiente de la mujer iba a ser el postrer Adán. Esta simiente de la mujer iba a ser aquel que hizo lo que Adán debía haber hecho en un principio, y es aplastar a la serpiente. Dice ahí en Génesis 3:15, dice, esta te herirá en la cabeza. O sea, la serpiente va a hacerle un daño a la simiente de la mujer, pero dice, y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente será aplastada o fue aplastada totalmente por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El Señor derrotó a Satanás y eso causó también que Él en su humanidad también fuese herido. Él fue herido en el calcañar. Un comentarista bíblico dijo, ese talón herido es lo suficientemente doloroso. He aquí a nuestro Señor herido en su naturaleza humana. Él fue traicionado, atado, acusado, abofeteado, azotado, escupido. Él fue clavado en la cruz. Él colgaba de allí con sed y fiebre y tinieblas y abandono. Nuestro glorioso Salvador Jesucristo, hermanos, fue herido para salvarnos. Es lo que dice Isaías también 53, ese texto es hermoso, vamos a verlo. Isaías 53, versículo 4,
Dice ahí la palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, Cristo Jesús, el descendiente de la mujer, fue la persona que recibió la herida de la serpiente para ahora darnos el precioso regalo de la salvación. En el libro de Hebreos capítulo 2 podemos ver la victoria que nuestro Señor Jesucristo tuvo sobre Satanás y sobre el imperio de la muerte. Miremos Hebreos 2, versículo 14, dice ahí la palabra, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor derrotó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor lo derrotó en la cruz porque resucitó al tercer día, demostrando que Él es el Salvador, demostrando de que Él no puede ser limitado por este mundo caído. Entonces, hermanos, este texto, este versículo 15 de Génesis nos está dando la esperanza temprana de un Salvador. Hay gente que se pregunta, bueno, pero ¿cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo, la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Adán y Eva pusieron su confianza en la simiente de la mujer que vendría a derrotar a Satanás. Nosotros como cristianos, con la revelación que tenemos del Nuevo Testamento, confiamos en la obra consumada de Cristo en la cruz. Entonces, hermanos, es como si el Señor estuviera diciendo, ustedes que han pecado por la influencia de Satanás, yo les voy a dar la oportunidad de que sean redimidos por la influencia ahora del postrer Adán, de ese que viene siendo descendiente de la mujer sin mancha, sin pecado, para poder dar el regalo de la salvación a todos. Este texto también de Génesis 3:15 nos muestra que solo hay dos tipos de personas. Aquellos que son parte de la descendencia de Satanás, de la simiente de él, los hijos del diablo, o aquellos que son parte de la descendencia de la mujer, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han recibido ese precioso regalo. Entonces preguntémonos a manera de aplicación, ¿en qué lugar nos encontramos? ¿Somos parte de la simiente de la mujer? ¿Somos hijos de Dios? ¿O realmente nos identificamos más con la simiente de Satanás? También preguntémonos, ¿a dónde vas tú cuando pecas? ¿A dónde vas? Una de las cosas que el Señor le preguntó a Adán es, ¿dónde estás tú? Ahora preguntémonos, ¿a dónde vas tú cuando pecas? ¿Te escondes como ellos lo hicieron? ¿Eres de los que dicen, no voy más a la iglesia, necesito limpiarme primero para poder ir? ¿O a dónde vas cuando pecas? ¿O simplemente lo ignoras? ¿Te da igual el pecado? Dices, bueno, todos somos pecadores, sigo como si nada. ¿A dónde vas? ¿Saben que este mensaje también nos muestra que no podemos salvarnos a nosotros mismos? Después de pecar, el Señor no les dijo, bueno, Adán y Eva, ahora tienen que pagar una penitencia. 100 Padre Nuestros y 50 Ave Marías para que yo los perdone. ¿Dice eso? No. El Señor, en el contexto de verles en su pecado, de verles tratando de ocultar lo que para el Señor era evidente, el Señor en su misericordia les da esperanza por medio de Jesucristo. Y les está hablando de que eso no va a ser algo sencillo, es algo que va a costar mucho.
la herida de la simiente de la mujer nos muestra que el costo de la redención fue alto. El costo de la redención fue muy alto. El Señor ofrece gratuitamente a todos el regalo de la salvación, pero el costo que Él pagó en la cruz fue un costo muy alto. Lo siguiente que podemos ver en Génesis capítulo 3, luego de darles este mensaje de esperanza, es que el Señor también les habla de las consecuencias de su maldad. Por eso el segundo punto en esta mañana es que el pecado siempre, hermanos, siempre, el pecado siempre trae consecuencias. Si usted cree que puede pecar y que no va a haber ninguna consecuencia, deje de engañarse a usted mismo. Deje de creerle a la serpiente. Empiece a confiar en lo que el Señor ha establecido. Estos hombres, Adán y Eva, pecaron y las consecuencias llegaron. El Señor les dio la esperanza de un Salvador, pero no obstante les recuerda que hay una consecuencia por lo que hicieron. Génesis capítulo 3, verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Las mujeres que han sido madres pueden dar testimonio del dolor que se siente. Se estima, incluso según algunos estudios, que cuando una mujer da a luz, es como si le quebraran 20 huesos al mismo tiempo. Es una consecuencia del pecado. Por eso no podemos ver el pecado como algo ligero. Ahora, si tratamos de pensar en Eva, si hay personas aquí en Café Madrid que tienen 7, 8 hijos, imagínense Eva. Adán tuvo 930 años. ¿Cuántas veces esta mujer experimentó las consecuencias de su pecado? Con dolor, dando a luz hijos e hijas, dice más adelante en Génesis. Es increíble. Y es la consecuencia del pecado. También le dice, tu deseo será para tu marido. En otras traducciones dice, tu voluntad estará sujeta a la de tu marido. Imagínense lo difícil que sería esto para una mujer como Eva. Una mujer que tomó la iniciativa. Ella fue a hablar con la serpiente. Ella quiso manejar la situación. Ella fue la que le dio también a Adán. Ella quería tener el control y ahora el Señor dice, no, Él se enseñoreará de ti. Ahora tú vas a vivir en sujeción. Saben que por causa de la naturaleza caída, nosotros no queremos aceptar eso. Por eso vemos hoy en día que se levantan movimientos feministas. El movimiento feminista dice, no, yo no me sujeto al varón, jamás. Yo prefiero ser la que manda. Yo nunca, jamás, no voy a ser inferior a él en nada. Es el ser humano tratando de negar o tratando de evitar las consecuencias del pecado. También vemos hoy en día muy tristemente que la mayoría de las mujeres pues ni siquiera quieren tener hijos. Se estima que en Colombia el 38% de las mujeres en edad fértil no quieren tener hijos nunca. Nunca. Hay otro porcentaje que dice, bueno, estoy abierto, tal vez sí, tal vez no, pero hay un 38% de las mujeres que dicen, no, nunca, no quiero tener hijos. Quiero evitar a toda costa ese dolor. ¿Saben que incluso en el mundo animal no hay ningún mamífero que experimente más dolor al momento del parto que el ser humano? ¿Por qué? Porque es la consecuencia del pecado. Y el Señor quiere que tengamos eso presente, hermanos, para que no veamos el pecado como un error, como simplemente algo que hice mal y ya, como cuando me equivoco en una suma matemática. No es así. Hemos pecado en contra de Dios. El pecado ofende a un Dios santo, santo, santo. Y la consecuencia no solamente fue para la mujer. Si seguimos leyendo, verso 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado.
pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, vivimos en una tierra maldita por causa del pecado del hombre. Cuando usted ve que ocurren terremotos, cuando usted ve que hay fenómenos naturales, inundaciones y demás, usted debería recordar, ahí está la consecuencia del pecado. Por causa del pecado del hombre, el Señor maldijo esta tierra. Esa tierra que en un principio, dice Génesis, que era buena en gran manera, ahora se convirtió en un lugar donde experimentamos continuamente dolores de parto. Es lo que dice en Romanos también, capítulo 8, hablando de la creación. Romanos 8, verso 22. Dice ahí la palabra, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vivimos en una tierra maldita y todo fue por causa del pecado. Por eso el título de este mensaje es una catástrofe universal. Todo aquello que el Señor había diseñado bueno en gran manera, ahora viene en declive. Esa tierra que era perfecta, el Señor ahora la maldice. Vemos también que se le dice al hombre que ahora con el sudor de su frente debe trabajar. El trabajo no fue la consecuencia de la caída, pero el dolor en el trabajo sí. Cuando usted se pregunta, ¿por qué estoy tan estresado en el trabajo? ¿Por qué me cuesta tanto todos los días levantarme y tengo que ir y tengo que hacer y demás? Bueno, esa es la consecuencia del pecado. Es lo que el Señor estableció. Esa tierra que antes estaba llena de árboles deliciosos, que les producía naturalmente todo lo que ellos necesitaban, ahora había que trabajarla. Ahora de ella iban a salir espinos y cardos. Iba a ser un trabajo doloroso. Y es lo mismo, el hombre también trata de alejarse de esa responsabilidad. Por eso vemos que hoy en día muchos hombres no quieren trabajar. ¿Saben qué es triste también? Mirando las estadísticas acá en Colombia, hay 11,35 millones de jóvenes nini. Nini quiere decir que ni trabajan ni estudian. 11,35 millones. Estoy hablando de jóvenes entre 15 y 28 años de edad. Jóvenes con energía, con fuerza, que pueden trabajar, pero no lo hacen. Incluso dentro de los que trabajan, se establece que solamente duran en promedio 2 años en una empresa. Después de los 2 años, no, qué pereza. Es que ese trabajo es tan rutinario, tan agotador. Yo quiero otra cosa, yo quiero un trabajo de gerente donde no tenga que ir a la oficina. Más bien que me llegue el sueldo a la casa, porque eso de desplazarme, como que me estreso. Hermanos, vivimos en un mundo completamente caído, donde el ser humano trata de evitar las consecuencias del pecado que entró en el mundo. Entonces, es lamentable que los hombres hoy en día no quieran trabajar. En Génesis 3:19 vemos que se nos dice hasta cuándo hay que trabajar. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te pensiones. ¿Dice eso? O hasta que hagas un buen plante y vivas de los arriendos del apartamento. ¿No? Dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El Señor ha establecido que los hombres vamos a trabajar hasta convertirnos en polvo. Esa es la realidad. Así debería funcionar. Obviamente una persona mayor no va a poder trabajar de la misma manera que una persona joven, pero no deberíamos parar de trabajar, porque el trabajo es parte del diseño de Dios. Los solteros que están acá, es importante que ustedes trabajen. Antes de pensar en conseguir una ayuda idónea, una persona con quien casarte, deberías pensar en cómo vas a trabajar, cómo vas a sudar tu frente para ser el proveedor de tu hogar. Debes pensar en eso. Antes de Dios darle a Eva como ayuda idónea a Adán, Él le dio un trabajo.
Lo colocó en el huerto para que lo labrase. De la misma manera, los hombres estamos llamados por Dios a ser los proveedores de nuestro hogar. Debemos cumplir con esa responsabilidad al punto que la palabra dice que el que no lo hace es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5, versículos del 7 al 8, dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Tremendo eso. Hay una gran responsabilidad para el hombre en trabajar y proveer. Usted dirá, pero es que el desempleo está muy alto, yo no tengo trabajo. Bueno, mientras no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Tu trabajo es pasar hojas de vida, buscar la manera en que tú puedas tener ese empleo. Génesis capítulo 3 en el versículo 20, siguiendo ahí con nuestro texto, podemos ver que dice: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y ahí vemos una diferencia que ya habíamos hablado. Cuando Adán se le presenta a Eva por primera vez, su reacción fue llamarla varona, porque era una extensión de él. Pero ahora, después del pecado, vemos que él la llama madre de todos los vivientes. En otras palabras, es como si Adán estaba diciendo, bueno, antes ella era uno conmigo, éramos básicamente la misma persona, yo soy varón y ella es varona, ahora pues ella es la mamá de los niños. Empezó a haber problemas en su unión precisamente por causa del pecado. Hermanos, vemos que Adán y Eva, al ser expuestos en su pecado, lo que ellos hicieron inicialmente fue con hojas de higuera tapar su desnudez. Un comentarista bíblico decía que solamente hay dos religiones: la religión de las hojas de higuera, que es tratar de ocultar, tapar nuestras falencias, o la religión de la perfecta provisión de Dios. La religión que considera y confía totalmente en que solo Dios puede salvarnos. Nadie puede salvarse a sí mismo. Tal vez tú estás aquí de pronto y has pecado delante de Dios. Déjame decirte que van a haber consecuencias. Tengo que ser honesto. No te puedo prometer cosas que la Biblia no promete. Van a haber consecuencias. Probablemente si tú has pecado, si tú has robado, si tú has hecho cosas ilegales, vas a tener que pagar. Vas a tener que ir a la cárcel por lo que hiciste. Pero la misericordia de Dios es tan grande que si tú te arrepientes de tus pecados, si tú los confiesas delante de Él, puedes experimentar el perdón y la gracia salvadora para tu alma. Y eso en últimas es lo más importante. ¿De qué sirve ganar todo este mundo si nuestra alma se pierde? De nada. Entonces es importante que nosotros entendamos que la misericordia de Dios debe movernos al arrepentimiento. Proverbios capítulo 28 en el versículo 13 dice ahí la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo te animo, si tú estás aquí tal vez tapándote con hojas de higuera, pensando que Dios no sabe o las demás personas no saben, no tiene sentido eso. Desnuda tu alma delante del Señor. Muéstrate tal cual eres. Reconoce tu pecado y ven a Cristo. De eso se trata. Desde el principio, saben que el Señor, una de las cosas también hermosas de este texto de Génesis es ver cómo el Señor les hizo provisión para su pecado. Mientras ellos trataron de taparse con hojas de higuera, el Señor hizo el primer sacrificio de algún animal para vestirlos con túnicas de pieles. Dice ahí Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para tener la piel o la túnica de piel de un animal hay que matarlo. El Señor les está mostrando: la paga del pecado es muerte. Por eso que ustedes hicieron, que causó toda esta catástrofe, por eso alguien debe morir. Es la primera o el primer sacrificio también que apunta
al sacrificio de Cristo como nuestro Salvador. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice ahí la palabra: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era importante que Adán y Eva se dieran cuenta que por lo que ellos hicieron, alguien debía morir. Y esos animales a quienes les quitaron la piel para poder vestirlos a ellos, eran una forma, un tipo de lo que Cristo iba a hacer más adelante para salvarnos. Hermanos, desde el libro de Génesis podemos ver cómo toda la escritura apunta hacia Cristo, hacia el Mesías. Él es el centro de todo esto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje de toda la Biblia es: no puedes salvarte a ti mismo. No puedes. No puedes hacer una penitencia para que Dios te perdone. No puedes hacer buenas obras para que el Señor te acepte. Necesitas un Salvador. Necesitas a alguien que te rescate. Necesitas a alguien que te vista con sus túnicas de justicia. Y esa persona es Cristo Jesús. Vemos ahí en en Génesis capítulo 3, versículo 22, que dice: y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Y una vez más vemos el vistazo de la Trinidad. Si está hablando Dios, ¿por qué habla de nosotros? Porque Dios es uno en tres personas. Dice: y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí podemos ver ahora que el Señor los estaba protegiendo de algo mucho peor. Estaba protegiéndolos de que su maldad se convirtiera en perpetua. Si ellos comían del árbol de la vida, en esa condición en la que ellos estaban, la maldad iba a ser perpetuada. Por eso el tercer y último punto es la protección de Dios contra la maldad perpetua. Lo que el Señor quería para estas personas era que se arrepintieran. Por eso les dio las túnicas de pieles. Por eso también estableció ahí a los querubines. No sé si a usted alguna vez lo han echado de algún lugar, pero imagínense cómo se sentirían Adán y Eva al ser echados del huerto. Y al ver ahora que habían unos querubines ahí, con una espada que se revolvía para guardar el camino del árbol de la vida. Todo eso, aunque nos pueda parecer duro o fuerte, realmente nos apunta a la realidad de que necesitamos un Salvador. En Filipenses capítulo 3 vemos el plan de Dios para poder solventar la catástrofe que el pecado causó. Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21, dice ahí la palabra: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El plan de Dios no es que nosotros vivamos eternamente como pecadores. El plan de Dios es darnos un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no tenga la presencia del pecado en él y que por lo tanto pueda disfrutar totalmente la delicia que es vivir en la presencia de Dios para siempre. Por eso vemos que parte del plan de redención del Señor fue cielos nuevos y tierra nueva, porque ahí va a entrar su nueva creación. Aquellos que van a entrar con cuerpos glorificados, aquellos que ahora van a vivir para siempre en la presencia del Cordero. Miremos Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4, para ver el plan de restauración del Señor. Dice Apocalipsis 21, 1: vi un cielo nuevo
y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, parte del plan de redención de nuestro Señor es que podamos entrar en su presencia sin muerte, sin pecado, que podamos gozarnos con Él. Ya no habrá más llanto, no habrá más dolor ni aflicción. El Señor ideó un plan para que esto sucediera, y todo ese plan gira en torno a la persona de Jesucristo. La simiente de la mujer que vino al mundo, vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros ha podido vivir y se colocó en nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, para que ahora todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quieres recibir eso en tu vida? ¿Has comprendido la magnitud del mensaje del Evangelio? ¿O simplemente el cristianismo es algo cultural para ti? ¿O simplemente es algo que haces cada domingo? Pregúntate eso. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva a estar acá? ¿Realmente tú crees en Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Tú darías tu vida por Él? ¿Él es el centro de todo lo que haces? En Apocalipsis capítulo 21, ahí más abajo, podemos ver una afirmación muy interesante. Dice Apocalipsis 21:6, y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Déjame preguntarte, ¿tienes sed? ¿Tienes sed de Dios en esta mañana? ¿Quieres recibirle a Él? ¿Tienes realmente ese deseo en tu corazón por dejar de confiar en ti mismo y poner tu confianza en el Salvador? Si tú no tienes sed en esta mañana, es porque probablemente tú crees que eres buena persona. Tú crees que tus hojas de higuera te van a tapar delante de un Dios justo y santo. Pero hermano, yo te ruego, te suplico, ven a Cristo. Amigo que nos estás escuchando a través del internet, ven a Cristo. No pierdas más el tiempo. No trates de buscar en este mundo caído y maldito lo que solamente el Dios creador te puede dar. Tú puedes ser parte de ese plan de salvación profetizado desde el libro de Génesis, y vemos su cumplimiento total aquí en Apocalipsis. Parte del plan de redención del Señor es que tú vengas a Él. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Arrepiéntete hoy de tus pecados. Deja de confiar en ti mismo. Deja de pensar que eres autosuficiente y deposita toda tu vida en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si tú eres un creyente que está escuchando esto también, debes mirar a Cristo. El mensaje del Evangelio no solamente es para los incrédulos. El mensaje del Evangelio también es para aquellos que confiesan a Cristo como Salvador. Cuando tú pecas, cuando tú fallas, cuando tú no cumples el estándar, debes ir a Él. Y debes permitir que sea Cristo el que moldee tu vida y que te lleve a vivir para gloria y honra de tu Creador. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de ese pecado original que vemos en Adán y Eva, Padre, tú en tu misericordia, tú en tu favor, nos concedes, Señor, la esperanza bendita de Cristo como Salvador.
Padre, gracias porque cuando fallamos, cuando no cumplimos el estándar, cuando no estamos a la altura de nuestro Salvador, podemos recordar, Señor, que no somos autosuficientes, que necesitamos ser vestidos con vestidura de justicia que solamente Cristo puede ofrecer. Padre, ayúdanos a recordar que tú eres la única esperanza para el hombre y para la mujer pecadora. Padre, ayúdanos a recordar que solo en Cristo hay salvación. Ayúdanos a no estar tratando de ocultar lo que delante de un Dios omnisciente es evidente. Ayúdanos a no aparentar, a no tener máscaras delante de ti. Queremos mostrarnos tal cual somos y queremos recordar y reconocer que Cristo es nuestra única esperanza. Padre, si hay personas acá que tal vez están viviendo apartadas de ti, tal vez están tratando de ocultar sus pecados con hojas de higuera. Padre, que seas tú a través de tu palabra convenciéndoles, que seas tú permitiendo que puedan arrepentirse y venir a ti. Que puedan reconocer que no pueden salvarse a sí mismas, sino que necesitan esa simiente de la mujer, ese glorioso Salvador que destruyó en la cruz a Satanás para mostrar el poder y el señorío de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, oramos para que tú nos ayudes a vivir en esta tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. Ayúdanos a recordar que este no es nuestro hogar, que simplemente somos extranjeros y peregrinos en este mundo, pero que nos dirigimos a esos cielos nuevos y a esa tierra nueva, donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, y este cuerpo que aún tiene la presencia del pecado en él, ya no existirá más. Tendremos cuerpos glorificados para poder disfrutar de tu gloria para siempre. Padre, que podamos vivir cada día de nuestras vidas recordando esa bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús y viviendo para el propósito para el cual tú nos has creado, que es vivir para tu gloria. Padre, ayúdanos a poner por obra esto que hemos estudiado en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.